No lo sé. Lo intento. Solo espero que, cuando ya no esté en este mundo, tal vez entonces se valore un poco más lo que hice. ¿Sabes a lo que me refiero? A veces sucede así. A los 75 años, el rey Carlos finalmente ha hablado, rompiendo décadas de silencio cuidadosamente mantenido. Ha llegado el momento, dijo, con una voz firme pero cargada de emoción. Durante años, los rumores han recorrido los pasillos del palacio, insinuando secretos demasiado incómodos para ser enfrentados. Matrimonios rotos, dimisiones repentinas y escándalos sin explicación nunca fueron simples coincidencias. Para muchos, escondían significados más profundos, diseñados para proteger la corona. «Es un patrón que se repite», murmuraban los iniciados. Ahora, por primera vez, el mundo comienza a vislumbrar la verdad que se esconde detrás de las sonrisas reales y los muros dorados. La historia, al parecer, está a punto de ser reescrita. El secreto más oscuro del palacio. Durante décadas, sus corredores han estado habitados por susurros, por un patrón invisible demasiado perturbador para ser afrontado. Hasta ahora, solo se oían voces bajas, apenas audibles para quienes se atrevían a escuchar. El palacio, majestuoso e imponente, guardaba secretos inimaginables para cualquier visitante. Tras sus paredes doradas, la monarquía resistió tormentas de escrutinio público, maniobras políticas y tragedias personales. Sin embargo, hubo una sombra que persistió más que todas las demás. Un secreto oscuro ligado a matrimonios que no terminaron por azar, sino quizá por cálculo. Algunos creían que esas rupturas eran normales, fruto de personalidades incompatibles o de la presión de la vida pública. Otros, en cambio, susurraban una verdad más inquietante, que ciertas separaciones fueron cuidadosamente orquestadas para apartar a quienes representaban una amenaza para el trono. No era una simple coincidencia. «Hay un método en el sufrimiento», confesó una vez en voz baja un antiguo asistente. «Es un patrón que se repite». Nadie se atrevía a hablar demasiado alto, pues parecía que incluso las paredes escuchaban. Las apuestas eran demasiado altas. No se trataba de simples rumores para conversaciones triviales, sino de un secreto capaz de sacudir la monarquía hasta sus cimientos, revelando grietas en una institución que durante siglos había parecido perfecta. El mundo veía coronas, joyas y tradiciones, pero detrás de ellas se ocultaban miedos, amenazas silenciosas y corazones oprimidos por el deber. A los 75 años, el rey Carlos decidió que ya no podía guardar silencio. La mayoría de los estadounidenses saben muy poco sobre quién es realmente el príncipe de Gales y qué implica ser heredero al trono británico. Los miembros de la familia real rara vez conceden entrevistas. La reina nunca lo hacía, y casi nunca se les veía hablar abiertamente. Esta revelación no era solo personal, era histórica. «No puedo callar más», declaró con una voz serena pero cargada de peso emocional. «Existe una verdad que debe ser contada, por incómoda que resulte». Sus palabras provocaron un estremecimiento que trascendió los muros del palacio, llegando a millones de hogares que habían seguido a la monarquía durante décadas. Los rumores se transformaron en especulación. Los titulares insinuaban escándalos y los historiadores comenzaron a revisar los matrimonios reales con una nueva perspectiva. Cada divorcio, cada humillación pública, cada renuncia misteriosa, empezó a verse bajo otra luz. ¿Podría ser cierto? ¿Podrían haber sido estos matrimonios instrumentos silenciosos para proteger el trono por encima de todo? Sin embargo, una pregunta permanecía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué revelar este secreto tras tantos años? «La verdad tiene su momento», dijo Carlos, haciendo una pausa como si cada palabra pesara una tonelada. «Y ese momento ha llegado». El palacio, símbolo durante tanto tiempo de estabilidad y tradición, de pronto parecía frágil. Sus muros dorados ocultaban historias más oscuras de lo que nadie había imaginado. Mientras el mundo aguardaba expectante, una cosa era clara. La historia estaba a punto de cambiar. Las sombras del pasado comenzaban a salir a la luz, y la monarquía ya no volvería a ser la misma. La corona es más pesada de lo que parece, y el peso de la verdad recae sobre quien la ha llevado durante décadas. Desde siempre, Carlos supo que ser miembro de la realeza no significaba libertad. Desde su nacimiento cargó con expectativas más pesadas que la propia corona. Cada palabra, cada decisión era examinada por la prensa y la opinión pública. El deber siempre es lo primero, recordaba haber oído decir a su padre, pero el deber exigía sacrificios, y el mayor de todos fue la felicidad personal. Pronto comprendió que el matrimonio no era solo una unión de sentimientos, sino un acto político, un símbolo de estabilidad nacional. Sus propias vivencias le enseñaron que el amor no garantizaba la supervivencia dentro de los muros del palacio.
La vigilancia pública era implacable, y cualquier error podía convertirse en escándalo. Viví bajo la mirada constante de millones, admitió. Cada sonrisa, cada gesto era evaluado. Fue entonces cuando comenzó a percibir algo inquietante. Los matrimonios reales, por prometedores que parecieran, terminaban desmoronándose bajo presiones misteriosas. Su conflictiva relación con la princesa Diana, su posterior matrimonio con Camilla Parker Bowles y los errores juveniles de sus hijos, fueron transformados por la prensa sensacionalista en un drama continuo, esposas que desaparecían de un día para otro, rumores persistentes, personas que podían desafiar la autoridad de la monarquía quedaban aisladas o apartadas. No podía ignorarlo más, confesó a un colaborador cercano. No era solo un problema de pareja, había algo más oscuro. Este descubrimiento no le trajo paz, sino temor. Un rey debía vigilar no solo las amenazas externas, sino también las internas. Las relaciones personales podían esconder peligros. Algunos cónyuges se convirtieron en piezas involuntarias de un juego silencioso. Otros fueron vistos como amenazas que debían ser neutralizadas, ya fuera política, social o simbólicamente. A pesar de todo, Carlos continuó cumpliendo con su deber. Asuntos de Estado, actos públicos, labores benéficas, todo con una apariencia de calma que ocultaba el conflicto interior. El peso del conocimiento, admitió, era más pesado que la corona. Cada boda real, cada separación escandalosa parecía formar parte de un mismo rompecabezas. Se preguntaba si la monarquía podría sobrevivir a tales sombras y si decir la verdad la salvaría o la destruiría. Hay un tiempo para el silencio, afirmó, y un tiempo para la verdad. Ese tiempo es ahora. El palacio, imponente y majestuoso, nunca había parecido tan opresivo. Carlos sentía sobre sus hombros el peso de siglos de historia mezclado con miedo y responsabilidad moral. «Soy rey», murmuró. «Pero también soy un hombre que no puede ignorar lo que ha visto». Al revelar las verdades ocultas tras un patrón de matrimonios rotos, Carlos no solo cargaba con la corona, sino con el peso de un secreto que había perseguido a la monarquía durante generaciones. Pronto el mundo conocería lo que él siempre supo, y el legado del trono cambiaría para siempre. Las sombras de los matrimonios rotos se extienden más allá de los muros del palacio, y los secretos que esconden son más peligrosos de lo que nadie imaginó. El palacio solo toleraba aquello que podía controlar, y cuando un cónyuge pasaba a ser una amenaza, real o percibida, la unión solía terminar de manera repentina, escandalosa o aparentemente inexplicable. Las consecuencias de estos matrimonios rotos iban mucho más allá del dolor individual. La opinión pública, las relaciones familiares y la reputación de la monarquía estaban en juego. El divorcio de Carlos y Diana, por ejemplo, provocó una conmoción mundial. Los titulares siguieron cada detalle, desde las entrevistas llenas de lágrimas de Diana hasta la publicación de cartas privadas. No creo que mucha gente quisiera que yo fuera reina. En realidad, cuando digo mucha gente, me refiero al entorno en el que me casé, porque ya han decidido que no soy una opción viable. El público fue testigo del sufrimiento, la traición y el drama, pero pocos comprendieron las corrientes subterráneas de poder, miedo y deber que guiaban las decisiones del palacio. Fue desgarrador, afirmó un antiguo asistente, pero también predecible si se entienden las reglas de ese mundo. Los escándalos rara vez eran hechos aislados. Los rumores se propagaban como el fuego, alimentados por los medios y por susurros desde el interior del palacio. Las relaciones y separaciones de Andrés, así como las uniones pasadas de Carlos, mostraban señales de la misma influencia invisible. Los cónyuges considerados demasiado francos, demasiado populares o excesivamente curiosos, a menudo se encontraban aislados de sus amistades, desacreditados de forma sutil o apartados de sus funciones públicas. Nunca es algo explícito, explicó un miembro del entorno real. Los métodos son silenciosos, discretos, pero eficaces, y las consecuencias pueden ser devastadoras. Ni siquiera los miembros más jóvenes de la familia real están libres de estas presiones. Las tensiones en el matrimonio de Harry y Meghan, por ejemplo, han sido objeto de especulación durante años. Aunque la pareja muestra unidad en público, persisten rumores de desacuerdos agravados por el escrutinio mediático, la presión pública y las expectativas del palacio. Están navegando un mundo casi imposible de gestionar, comentó un analista real. Y en ese entorno, incluso las relaciones más sólidas se ponen a prueba de maneras que los de fuera no pueden imaginar. El patrón continúa, sugiriendo que, independientemente de la generación, los matrimonios reales enfrentan vigilancia, manipulación y presiones diseñadas para proteger la institución por encima de todo.
Históricamente, el palacio ha tolerado muy poca desviación de lo esperado. Los cónyuges que desafían la tradición, hablan con demasiada libertad o adquieren una influencia considerada excesiva, suelen enfrentar consecuencias de forma silenciosa, cuidadosa y deliberada. Un antiguo asistente recordó una ocasión en la que un joven consorte fue advertido en privado. Debe entender cuál es su lugar. La influencia conlleva responsabilidad, y a veces esa responsabilidad no le corresponde reclamarla. Las palabras fueron suaves, casi educadas, pero el mensaje era inequívoco. El palacio exigía control, y quienes lo amenazaban, incluso sin intención, eran gestionados en consecuencia. Los matrimonios rotos también moldearon la imagen pública de la monarquía. Mientras el mundo contemplaba el boato, las ceremonias y la devoción al deber, el palacio debía mantener un delicado equilibrio entre el secreto y la transparencia. Los escándalos se transformaban en narrativas aceptables, los divorcios se presentaban como hechos desafortunados pero naturales, y las dimisiones se explicaban como decisiones personales más que como intervenciones internas. La verdad tiene múltiples capas, explicó un historiador. El público ve una historia. Lo que ocurre tras los muros es otra muy distinta. El costo emocional para la familia real es inmenso. Cada separación, cada escándalo y cada humillación pública deja ecos que perduran durante generaciones. Los hijos crecen bajo el escrutinio constante. Los cónyuges aprenden a vivir en un mundo donde los deseos personales son secundarios. Y la propia monarquía carga con el peso invisible de decisiones pasadas. Las reflexiones de Carlos revelan una profunda conciencia de esta dinámica. He visto lo que ocurre cuando los corazones se rompen en silencio, admitió, y he cargado con la responsabilidad de conocer los patrones, las presiones y el precio de mantener esta institución. Los historiadores que han estudiado décadas de historia real han observado que los matrimonios, escándalos y renuncias suelen seguir un patrón de tiempos, influencias y consecuencias. Cada episodio, analizado con atención, parece encajar en un marco más amplio diseñado para proteger la corona. No es caos, explicó un académico. Es metódico, deliberado y a menudo invisible. Quienes observan con detenimiento pueden ver los hilos que conectan los acontecimientos a lo largo de generaciones. Desde Carlos y Diana hasta Ana, Andrés y la generación más joven, las evidencias sugieren una monarquía que gestiona sus matrimonios con el mismo cuidado con el que protege el trono. Incluso mientras el palacio evoluciona, las presiones persisten. Quienes se casan hoy en la familia real enfrentan la doble carga del amor y la expectativa, de la felicidad personal y la supervivencia institucional. Los rumores, la atención mediática y las presiones invisibles del palacio ponen a prueba incluso las relaciones más fuertes. Harry y Meghan, por ejemplo, afrontan no solo desafíos personales, sino también el peso de patrones históricos que han marcado a sus antecesores. Conocen las reglas, lo admitan o no, señaló un comentarista real, y lo que está en juego supera lo que una sola persona puede expresar. El patrón de matrimonios rotos, escándalos y maniobras discretas dibuja el retrato de una monarquía a la vez grandiosa y frágil. Los muros dorados esconden estrategias, presiones y mecanismos diseñados para mantener la estabilidad a cualquier precio. Los cónyuges y los hijos viven las consecuencias humanas, mientras el público solo ve la superficie, una imagen cuidadosamente construida de tradición, ceremonia y deber. Es una danza delicada, explicó alguien del entorno del palacio, y quienes dan un paso en falso, incluso sin saberlo, suelen pagar un precio muy alto. Para el rey Carlos, reflexionar sobre esta historia es tan doloroso como esclarecedor. Ha sido testigo directo de cómo este patrón ha moldeado vidas, influido decisiones y garantizado la supervivencia de la monarquía. He vivido estas historias, confesó. He visto dolor, miedo y lealtad. Y he llegado a comprender el precio de preservar la corona, un precio que se paga en silencio dentro de estos muros. Sus palabras no solo ofrecen una visión histórica, sino también una perspectiva profundamente humana sobre una institución definida durante mucho tiempo por el secreto y el protocolo, y sobre el frágil equilibrio entre amor, lealtad y deber, que aún hoy continúa dando forma a la realeza. Las vidas actuales, los secretos ocultos tras los matrimonios rotos. Detrás de los muros dorados del palacio, nada es exactamente como parece. Los matrimonios reales, admirados por el mundo entero, a menudo escondían presiones, secretos y normas invisibles que marcaban su destino. La historia de Diana, princesa de Gales, sigue siendo quizá el ejemplo más revelador. Desde el momento en que comenzó a expresarse abiertamente, compartiendo con el público sus pensamientos, emociones y frustraciones, el palacio reaccionó.
Me ven como una especie de amenaza, y yo solo quiero hacer el bien. No soy una persona destructiva. Su franqueza, inicialmente celebrada, pasó a considerarse peligrosa. No tenía miedo de decir la verdad, recordó un antiguo asistente. Pero en ese mundo, la valentía siempre tiene consecuencias. Poco después llegó la separación, no solo como una decisión personal, sino como una medida para proteger la imagen del trono. Sara, duquesa de York, vivió una experiencia similar. Tras estallar un escándalo, su matrimonio con el príncipe Andrés terminó de manera silenciosa, pero cuidadosamente calculada. La situación en la casa de York ya era tensa cuando aparecieron las famosas fotografías de Sara en vacaciones, junto a sus hijos y el príncipe Andrés, en una escena comprometida con su asesor financiero y amante. Los observadores señalaron la rapidez con la que todo se desencadenó una vez que la historia salió a la luz. Fue como una onda expansiva dentro del palacio, explicó un informante. En un instante todo parecía normal, y al siguiente se tomaron decisiones que cambiaron vidas, sin que nadie pudiera cuestionarlas abiertamente. La experiencia de Sara reflejó un patrón que se repite generación tras generación. Cuando un cónyuge atraía demasiada atención o desafiaba las expectativas, seguían la separación, el aislamiento o la retirada. La princesa Ana, admirada por su carácter fuerte e independencia, tampoco estuvo exenta de estas presiones. Su primer matrimonio terminó tras años de observación constante, escrutinio y discretas intervenciones del palacio. Se atrevió a actuar con autonomía, explicó un historiador, y en ese entorno la independencia nunca es gratuita. Aunque Ana mostraba fortaleza y serenidad ante el público, su vida privada estuvo marcada por estrategias silenciosas y fuerzas invisibles, siempre orientadas a proteger la institución monárquica. Cada matrimonio roto, por elegante que pareciera de cara al exterior, dejó heridas internas que tardaron años en sanar. El patrón se extendió también a la generación más joven. Meghan Markle, al incorporarse a la familia real con determinación y personalidad propia, se convirtió rápidamente en un foco de atención. Hablar abiertamente, defender causas y afirmar su voz recordaba comportamientos ya vistos antes. Era demasiado visible, demasiado influyente, demasiado independiente para generar tranquilidad. En otras circunstancias, la separación o el divorcio habrían sido el desenlace, explicó una fuente cercana al palacio. Sin embargo, la reacción de Harry fue distinta. Se negó a separarse de su esposa y optó por alejarse por completo de la institución antes que permitir que el palacio controlara su vida personal. Se marcharon juntos, señaló un comentarista real, y con esa decisión enviaron un mensaje claro. Las viejas reglas ya no se aceptan sin resistencia. El impacto emocional de estos secretos ocultos es enorme. Los miembros de la realeza viven bajo una observación constante, conscientes de que cualquier palabra, gesto o desafío al protocolo puede tener consecuencias. Es una vida en la que la lealtad se pone a prueba continuamente, explicó un asistente veterano, y a veces, decir la verdad o actuar según la conciencia se convierte en un riesgo, no en un derecho. El palacio mantiene un delicado equilibrio entre la imagen pública y el control interno. Cuando ese equilibrio se ve amenazado, las intervenciones se ejecutan en silencio. Lo que une estas historias va más allá del momento o la coincidencia. Es un sistema diseñado para mantener el control y proteger la corona. Los matrimonios no terminan solo por fracasos personales, sino por fuerzas que actúan desde la sombra. Nunca se trata solo de amor, explicó un historiador. Se trata de influencia, percepción y supervivencia institucional. Cuando un cónyuge pone en peligro alguno de estos elementos, se actúa. Desde las confesiones valientes de Diana hasta el escándalo de Sara, la independencia de Ana y la determinación de Meghan, las pruebas apuntan a un patrón constante de intervención y control. Las consecuencias no son únicamente personales, afectan también a la propia monarquía. Escándalos públicos, sufrimientos privados y separaciones cuidadosamente gestionadas moldean la imagen que el mundo tiene de la familia real. El palacio, aunque se muestra grandioso e intocable, depende de estos mecanismos sutiles para preservar la estabilidad. Quienes son testigos de ello, empleados, cortesanos o personas del entorno, suelen cargar en silencio con lo que saben, plenamente conscientes de las consecuencias de revelarlo. En última instancia, los secretos ocultos tras los matrimonios rotos revelan la tensión permanente entre la emoción humana y la supervivencia institucional. A los miembros de la realeza se les exige servir, obedecer y adaptarse, a menudo sacrificando su felicidad personal. Diana habló y fue apartada. Sara sufrió el escándalo y la separación. Ana actuó con independencia y pagó un precio privado.
Meghan se mantuvo firme, pero, gracias a la negativa de Harry a ceder, la pareja se marchó unida, reescribiendo las reglas a su manera. El palacio es a la vez un hogar y un campo de batalla, afirmó un asistente de larga trayectoria. Y quienes desafían las normas invisibles deben afrontar las consecuencias, sean cuales sean. Rumores tras los muros del palacio. El palacio siempre ha sido un mundo de susurros. Tras sus puertas doradas y salones ornamentados, cortesanos, empleados e incluso historiadores hablaban en voz baja sobre hechos que jamás llegaban al dominio público. Algunos descartaban estas historias como exageraciones, fruto de años dentro de una jerarquía rígida. Otros escuchaban con atención, conscientes de que cada conversación en voz baja podía encerrar una verdad incómoda. La gente cree que exagero, confesó un asistente veterano, casi en un susurro. Pero he visto puertas cerrarse, cartas desaparecer y vidas cambiar de un día para otro. Las opiniones enfrentadas aumentaban la confusión. Los defensores del sistema sostenían que el palacio protegía la dignidad y la tradición, que los cónyuges eran tratados con justicia y que nadie era apartado por motivos políticos. Sin embargo, quienes conocían el interior ofrecían otra versión, la de un sistema meticuloso, diseñado para proteger la corona de forma discreta, eficaz y sin escándalos públicos. No se trata de crueldad, afirmó un antiguo cortesano. Se trata de supervivencia, y a veces sobrevivir exige decisiones que los de fuera no pueden comprender. Este choque entre creencias y escepticismo hacía aún más difícil descubrir la verdad. Algunos episodios inquietantes alimentaban las sospechas, renuncias repentinas a labores benéficas, enfermedades sin explicación y escándalos aparentemente menores que surgían justo cuando un cónyuge comenzaba a mostrar influencia o curiosidad por asuntos delicados. Cada vez que alguien parecía demasiado curioso, demasiado capaz o demasiado independiente, algo ocurría y desaparecía de la escena pública, observó un historiador. No sé si era coincidencia, pero el patrón es innegable. Los empleados recordaban advertencias veladas, órdenes ambiguas y decisiones tomadas en el momento justo, capaces de alterar una vida sin ofrecer explicaciones. Los muros del palacio, majestuosos e imponentes, ocultaban una realidad muy distinta de la que veía el público. Las apariencias engañaban. Sonrisas, reverencias y gestos ceremoniales escondían tensión, cálculo y un miedo silencioso. Aprendes muy rápido, decía uno de ellos, que nada es exactamente lo que parece, dijo una antigua doncella, que no todo es lo que parece. Incluso un comentario aparentemente inofensivo podía desencadenar consecuencias inesperadas. Algunas lecciones se aprendían de la manera más dura. En ese mundo, los secretos tenían peso y el conocimiento podía convertirse en un peligro. Cada palabra y cada gesto debían medirse frente a una larga historia de precedentes. Quienes conocían el interior del palacio describían la existencia de un sistema sutil, casi imperceptible. Los cónyuges considerados una amenaza podían ser apartados de amigos o asesores, desacreditados de manera silenciosa o empujados suavemente a retirarse de la vida pública. A algunos se les pedía abandonar proyectos benéficos, a otros se les mantenía alejados de actos oficiales bajo el pretexto del protocolo. Nunca se decía abiertamente, admitió un informante del palacio. Pero uno conocía las reglas. Aprendías que la lealtad valía más que la comodidad y la obediencia más que la opinión. Para quienes vivían dentro de esos muros, las normas eran claras, aunque las consecuencias de infringirlas solían permanecer ocultas. Los rumores por sí solos no bastaban para demostrar la existencia de ese sistema. Sin embargo, al observar el patrón constante de matrimonios rotos, dimisiones inexplicables y acontecimientos misteriosos, los susurros se volvían imposibles de ignorar. El personal recordaba reuniones que terminaban de forma abrupta, cartas que desaparecían de los escritorios y conversaciones triviales que, de pronto, se transformaban en advertencias. Cada pequeño detalle, insignificante en apariencia, se sumaba a una red de medidas calculadas destinadas a mantener el control y reducir riesgos. El palacio siempre está vivo, afirmó un historiador. Respira, escucha y actúa de formas que los de fuera no pueden percibir, y se protege a sí mismo por encima de todo. El impacto emocional sobre quienes servían allí era enorme. El personal vivía con la conciencia permanente de que incluso los errores más pequeños podían acarrear consecuencias que escapaban a su comprensión. Aprendí a observar, a escuchar y a esperar, relató un asistente. Cada movimiento contaba, cada conversación podía ser recordada, y a veces, ser recordado era peligroso.
El miedo y el respeto coexistían en un equilibrio frágil. Quienes sabían demasiado cargaban con ese conocimiento en silencio, conscientes del peso de la responsabilidad y de las reglas no escritas que garantizaban la supervivencia. Para la familia real, la presencia de un sistema tan discreto generaba sus propias presiones. Las decisiones no se tomaban solo en función de la imagen pública. También implicaban la gestión sutil de la influencia y la lealtad dentro del palacio. Los cónyuges no eran evaluados únicamente por su comportamiento o apariencia, sino por lo que podían revelar sin querer o alterar en el delicado equilibrio del poder. Cada elección tenía consecuencias que trascendían las relaciones personales y afectaban directamente a la estabilidad de la monarquía. Historiadores, periodistas y biógrafos han reconstruido relatos de décadas de vida palaciega, señalando la inquietante coherencia de incidentes, retiradas repentinas, escándalos susurrados y apariciones públicas cuidadosamente programadas, todo apuntando a una red de normas invisibles. El palacio es majestuoso y peligroso al mismo tiempo, reflexionó un historiador. Deslumbra al mundo, pero tras su brillo se esconden historias capaces de helar el corazón. Incluso sin pruebas definitivas, los rumores sugerían una realidad mucho más oscura de lo que cualquier ceremonia, desfile o fotografía podía mostrar. A medida que crecía la especulación, también aumentaba la tensión dentro de los muros del palacio. Cortesanos y empleados continuaban con sus funciones, obedeciendo el código invisible, mientras historiadores y ciudadanos se preguntaban qué fuerzas habían moldeado los matrimonios y relaciones reales. El rey Carlos rompe su silencio. El mundo aguardaba expectante. Durante décadas, el palacio había sido una fortaleza de silencio, un lugar donde los secretos se guardaban tras puertas doradas y se comentaban solo en susurros. Entonces, a los 75 años, el rey Carlos decidió finalmente hablar. El anuncio llegó de manera discreta, casi inesperada. Unas memorias, una entrevista personal y fragmentos cuidadosamente seleccionados ofrecieron al público una ventana a pensamientos que había guardado durante años. El mes pasado, mientras se preparaba su viaje a Estados Unidos, el entonces príncipe Carlos concedió una audiencia que permitió seguirlo de cerca en conversaciones informales. «He cargado con este peso durante demasiado tiempo», dijo, con una voz firme pero teñida de emoción. Ha llegado el momento de que la verdad sea escuchada. Sus palabras resonaron de inmediato, sacudiendo los cimientos de la percepción pública. Los periodistas buscaron contexto con urgencia. Los historiadores se apresuraron a reevaluar acontecimientos del pasado. Dentro del palacio, el personal aguardaba con nerviosismo lo que pudiera venir después. «Nunca imaginé escuchar una confesión así», admitió un corresponsal real veterano. Era como si los propios muros estuvieran escuchando, listos por fin para liberar décadas de silencio. La decisión de Carlos fue valiente y deliberada. Supuso un riesgo de escándalo, críticas y alteración de tradiciones profundamente arraigadas. No evitó la emoción. En su mirada se mezclaban coraje y tristeza, mientras relataba años de observación y reflexión. «He visto matrimonios terminar de forma abrupta», confesó, no siempre por fallos entre los cónyuges, sino por circunstancias creadas para proteger la corona. Corazones se rompieron, vidas cambiaron, y las razones quedaron ocultas tras el protocolo y la apariencia. Por un instante su voz vaciló, como si cargara con décadas de duelo privado. «No puedo seguir en silencio mientras la verdad permanece en las sombras», reconoció el patrón que había perseguido a la monarquía durante generaciones. Separaciones repentinas, humillaciones públicas, enfermedades inexplicables y escándalos cuidadosamente sincronizados. «Es un patrón que se repite», afirmó con intensidad. «No afectó a todos los matrimonios, pero sí a suficientes como para dejar huella en la familia, en el palacio y en la historia del trono. Hemos sobrevivido, pero el precio ha sido alto». Sus palabras tenían un trasfondo inquietante. Insinuaban fuerzas que iban más allá de lo ordinario. Algunas amenazas a la monarquía, explicó con cautela, se ocultaban bajo la apariencia de fracasos matrimoniales. Algunas separaciones fueron toleradas, alentadas o incluso facilitadas para evitar que un peligro, real o percibido, se propagara. No señaló culpables concretos, pero el mensaje era evidente. El palacio contaba con mecanismos para gestionar la influencia, controlar la percepción pública y, cuando era necesario, neutralizar riesgos. La frontera entre el deber y la intromisión se desdibujaba, dejando al público preguntarse hasta dónde habían llegado esas medidas. La revelación sacudió al mundo. Las redes sociales estallaron en especulación. Los medios titularon con letras enormes. Los historiadores rastrearon décadas de historia real en busca de confirmaciones. Ciudadanos expresaron sorpresa, incredulidad y fascinación.
No puedo creer lo que estoy escuchando, dijo un residente de Londres. Te hace preguntarte qué ocurre realmente detrás de esos muros, lejos de las cámaras y las ceremonias. Incluso dentro del palacio, las reacciones fueron intensas y contradictorias. Algunos sintieron alivio, convencidos de que romper el silencio permitiría finalmente sanar. Otros se mostraron cautelosos, preocupados por el impacto en las relaciones familiares, la imagen pública y los vínculos internacionales. Es un equilibrio delicado, comentó un informante. El rey ha abierto una puerta que no puede cerrarse, y ahora todos deben afrontar las consecuencias. Conversaciones antes privadas se convirtieron en focos de tensión silenciosa. Carlos habló también del costo personal de cargar con ese conocimiento. Ser testigo del sufrimiento y no poder hablar, observar injusticias y guardar silencio, es un peso que pocos pueden imaginar, admitió. He vivido con culpa, frustración y tristeza, sabiendo que algunas verdades podían causar daño, pero entendiendo también que ocultarlas solo profundizaba las heridas. Sus palabras humanizaron al monarca, mostrando a un hombre atrapado entre el deber y la conciencia, entre la tradición y la moral. También describió los mecanismos discretos que reforzaban el patrón de matrimonios rotos. Los cónyuges con demasiada influencia o curiosidad podían ser aislados socialmente, desacreditados con sutileza o apartados de responsabilidades que les otorgaran poder. Nunca se hablaba de ello abiertamente, explicó, pero quienes trabajaban cerca conocían los límites, las reglas invisibles y las consecuencias de cruzarlas. La obediencia, la lealtad y la discreción eran exigidas por encima de todo. Su relato dibujó la imagen de un palacio tan majestuoso como peligroso, donde las apariencias se cuidaban con esmero mientras la realidad se moldeaba mediante un control silencioso y calculado. El impacto emocional sobre la monarquía fue profundo. Durante años, los miembros de la familia vivieron bajo la sombra de ese patrón, conscientes de su existencia, pero incapaces de expresarlo públicamente. Cada decisión sobre matrimonio, sucesión y deber tenía implicaciones ocultas, reconoció Carlos. Aprendemos a movernos en un mundo de presiones silenciosas, palabras medidas y apariencias cuidadosamente construidas. Al hablar ahora, espero aliviar parte de esa carga para quienes vendrán después. Sus palabras sugerían no solo el deseo de revelar la verdad, sino también de proteger a las futuras generaciones de las mismas presiones invisibles. La reacción pública siguió evolucionando a medida que se difundían detalles de sus memorias y entrevistas. Analistas debatían el significado de sus declaraciones, mientras periodistas buscaban ejemplos históricos que respaldaran su testimonio. Es asombroso, afirmó un historiador especializado en la realeza. Siempre hemos analizado los hechos desde fuera, pero por primera vez escuchamos el reconocimiento de alguien que lo vivió desde dentro. A pesar del impacto, el tono de Carlos se mantuvo equilibrado. No buscó provocar escándalo ni señalar culpables. Presentó sus revelaciones como un deber moral e histórico, un paso hacia una mayor transparencia en una institución definida durante mucho tiempo por la discreción. Hablo ahora, concluyó, no para herir ni acusar, sino para arrojar luz sobre verdades que han moldeado silenciosamente vidas y la historia. Comprender el pasado nos permite aprender, sanar y, con suerte, evitar repetir los mismos errores. El palacio, símbolo durante siglos de tradición y estabilidad, parecía de pronto más humano, más frágil y más complejo. Sus muros dorados ocultaban relatos de dolor, estrategia y supervivencia. Y ahora, algunos de esos relatos comenzaban a salir a la luz. Para el público, los historiadores y la propia familia real, las implicaciones eran enormes. Lo que había permanecido oculto durante décadas quedaba expuesto, invitando a la reflexión, el debate y quizás la reconciliación. El mundo reaccionaba mientras las ondas expansivas de la revelación de Carlos comenzaban a desplegarse, obligando a enfrentar verdades largamente silenciadas. Desde el instante en que el rey Carlos rompió su silencio, el palacio se transformó en un lugar de tensión contenida. Tras los muros dorados, los miembros de la familia reaccionaron de maneras que revelaban tanto lealtad como inquietud. La reina Camila, siempre al lado de su esposo, mantuvo una apariencia serena, aunque quienes la conocen percibieron el peso de la historia cayendo sobre sus hombros. «Es firme», susurró un asistente veterano, «pero incluso los más fuertes sienten el temblor». En privado, los pensamientos de Camila se movían entre el alivio y la aprensión. El silencio de décadas había sido finalmente roto, y nadie podía prever hasta dónde llegarían las ondas provocadas por esas revelaciones. El príncipe William, heredero al trono, reaccionó con contención ante el público. Sin embargo, en su interior las emociones eran mucho más complejas. Observadores atentos notaron gestos casi imperceptibles. La mandíbula tensa,
un ceño fruncido por un instante, una mirada cargada de pensamientos no expresados. «Él comprende lo que está en juego», explicó una fuente cercana al palacio. «Cada palabra pronunciada por Carlos no solo afecta al presente, sino también al legado que William deberá proteger. Y esa presión es inmensa». En privado, William se debatía entre defender la institución, preservar la autoridad de su padre y confrontar su propia comprensión de un pasado familiar lleno de silencios incómodos. Harry, por su parte, reaccionó de manera distinta. Conocido por cuestionar las tradiciones, recibió las revelaciones del rey con preocupación, pero también con una sensación de confirmación. «Durante años sospechó de estas fuerzas», explicó un amigo cercano. Ahora, al escuchar al rey, siente alivio, pero también una frustración renovada. Para Harry, las palabras de Carlos confirmaban advertencias que había hecho tiempo atrás. Al mismo tiempo, removían recuerdos de su decisión, junto a Meghan, de alejarse del palacio. Esa elección cobraba ahora un nuevo significado. Algunas verdades no podían ser silenciadas, ni siquiera por la monarquía. Las tensiones afloraron también en encuentros privados. Un asistente recordó una conversación acalorada entre William y Harry en un pasillo apartado. Las palabras, intercambiadas en susurros, cargaban el peso de años de resentimiento, miedo y lealtad. Por un momento, pareció que el propio palacio contenía la respiración. Estos enfrentamientos, invisibles para el público, dejaban al descubierto el delicado equilibrio entre la unidad familiar y la presión provocada por secretos largamente ocultos. Otros miembros de la familia reaccionaron con distintos grados de negación o ansiedad. La princesa Ana, siempre serena, expresó un apoyo discreto mientras reflexionaba en privado sobre cómo las revelaciones podrían afectar a su familia y a sus obligaciones públicas. «Ella actúa con cautela», comentó una persona cercana. «Sabe que cada revelación genera consecuencias que van mucho más allá de lo visible. Gestos sutiles, evitar ciertos temas en reuniones familiares, elegir cuidadosamente las palabras en actos públicos, delataban a un palacio plenamente consciente de la gravedad de la situación. Las apuestas personales eran elevadas. Matrimonios, lealtades y legados quedaban ahora entrelazados con el escándalo. Cada nueva verdad ponía a prueba la confianza y la resistencia emocional. La admisión de Carlos sobre los patrones en los matrimonios reales obligó a cada miembro de la familia a reflexionar sobre sus propias relaciones. Observadores mencionaron un desayuno tenso en Clarence House, donde Camila, Carlos, William y Harry conversaron con cortesía, pero con una ansiedad evidente flotando en el ambiente. «Hablaban sin abordar el fondo del asunto», dijo una fuente. Pero todos lo sentían. Todos sabían lo que no se estaba diciendo. Las repercusiones se extendieron más allá del núcleo familiar. Asesores, cortesanos y amigos cercanos notaron el desgaste emocional. Las conversaciones privadas se volvieron más cuidadosas y las decisiones más prudentes. «Incluso los desacuerdos menores pesaban más», comentó un miembro del personal. Había una carga invisible en el aire, un recordatorio constante de que la unidad familiar y la reputación de la monarquía estaban ahora ligadas a verdades imposibles de ocultar. A pesar de la tensión, surgieron momentos de silenciosa solidaridad. Camila apoyó brevemente la mano sobre la de Carlos en un pasillo. William y Harry intercambiaron una mirada que reflejaba comprensión, pero también la necesidad de avanzar con cautela. «Incluso en medio de la presión», señaló una fuente, «hay instantes en los que el afecto, la lealtad y la historia compartida se imponen. El palacio está sacudido pero no roto». Reacción del mundo. Tormenta mediática y clamor público. Cuando las revelaciones del rey Carlos llegaron al público, el mundo estalló. Periódicos de todo el planeta llenaron sus portadas con titulares impactantes. Secretos reales al descubierto. El patrón detrás de los matrimonios rotos, la monarquía en crisis. Los tabloides analizaron cada palabra, cada gesto y cada matrimonio histórico mencionado. «Es extraordinario», afirmó un editor senior de un importante diario británico. «Durante décadas todo esto fueron rumores. Ahora es imposible ignorarlo». Las redes sociales amplificaron el fenómeno. Mensajes, videos y debates se multiplicaron, mezclando indignación, empatía y asombro. «Por fin la verdad sale a la luz», escribió un usuario. De repente todos esos escándalos encajan, pero es impactante escucharlo del propio rey. La fascinación por el drama real dio paso a un debate intenso y global. Historiadores intervinieron rápidamente para aportar contexto. «Si se analizan décadas de historia», explicó uno de ellos, «el patrón es evidente. Separaciones repentinas, escándalos públicos y dimisiones misteriosas coinciden con momentos en que el trono se percibía amenazado. Programas de televisión,
podcasts y artículos en línea desmenuzaron cada matrimonio, cada escándalo, vinculándolos a una narrativa más amplia de control institucional y supervivencia. Analistas políticos también se sumaron, planteando preguntas sobre el papel de la monarquía en el mundo moderno, la ética de intervenir en relaciones privadas y el conflicto entre deber público y libertad personal. Esto no es simple cotilleo, señaló un analista. Estas revelaciones abren un debate sobre poder, responsabilidad y transparencia en una de las instituciones más antiguas del mundo. El interés no disminuyó con el tiempo. Familias debatían frente al televisor, lectores analizaban cada artículo y ciudadanos reflexionaban sobre quién había sido más afectado, quién mostró valentía y quién cargó con el mayor peso. Es difícil separar a la persona de la institución, dijo un londinense. Sientes empatía por ellos como seres humanos, pero también entiendes que la monarquía sigue reglas difíciles de comprender. La atención volvió a centrarse en la generación más joven. La decisión de Harry y Meghan de alejarse fue reinterpretada a la luz de las palabras de Carlos. William y Kate enfrentaron un escrutinio renovado. Incluso la familia de la princesa Ana volvió a ser tema de debate. Ahora se analiza cada sonrisa, cada gesto público, comentó una fuente del entorno real. Todo parece tener un significado oculto. Mientras tanto, dentro del palacio, los funcionarios trabajaban discretamente para gestionar las consecuencias. Comunicados cuidadosamente redactados, compromisos revisados y conversaciones privadas buscaban contener el impacto. La tensión no desaparece, explicó un asistente veterano. El mundo ve los titulares, pero la familia vive con las consecuencias cada día. La tormenta mediática reveló una monarquía como nunca antes, majestuosa y vulnerable, humana y estratégica. Secretos guardados durante generaciones salieron a la luz, provocando debate, curiosidad y especulación en todo el mundo. El palacio, antaño sinónimo de silencio y protocolo, se enfrentaba ahora a una nueva realidad. Un público decidido a comprender, juzgar y discutir cada verdad oculta tras las puertas reales.